Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conocéis, soy Sveta. El otro día subí a Instagram foto de un estofado que había hecho sin aceite y sin agua y que llamó mucha atención a mis seguidores de Instagram y me han pedido la receta. Así que hoy os voy a enseñar cómo se prepara este estofado. Su nombre es basma y es típico de Uzbekistán. Uzbekistán es un país que está en Asia Central. Basma se prepara de forma muy sencilla y muy fácil y sale tremendamente jugosa, deliciosa y muy saludable. La palabra basma lo que nos indica es la técnica de preparación de este estofado. Por lo tanto, hoy lo que os voy a enseñar no es tanto una receta como una técnica de cocina. Los que queréis seguirme en Instagram, os dejaré el enlace de mi Instagram debajo del vídeo en la descripción. Y los que aún no os habéis suscrito a mi canal de YouTube, os invito a que lo hagáis, sobre todo si os interesan recetas diferentes, trabajadas y sobre todo ricas. Para preparar basma vamos a necesitar una cazuela de paredes gruesas o una sartén alta, y si es de hierro fundido, mucho mejor. La carne que voy a utilizar es carillada de ternera. Es una carne que me gusta mucho para ese tipo de platos. También puedes utilizar carillada de cerdo o cualquier otra carne que sirva para guisar. Yo aquí tengo 800 gramos de carillada. Cortamos la carne en trozos, no muy pequeños. Colocamos la carne en la cazuela, con la grasita para abajo. Si queréis podéis echar en el fondo un poco de aceite. Salpimentamos y añadimos un poco de comino, aunque las especias van al gusto. Cortamos en rodajas una cebolla grande o dos medianas. Yo aquí tengo cebolla mediana y chalotas. Salamos la cebolla y la colocamos por encima de la carne. Cortamos la zanahoria en trocitos, no muy finos. Añadimos la zanahoria y también la salamos un poco. Es importante sazonar cada capa que pones. Cortamos en rodajas los tomates. Ponemos por encima los tomates, los espolvoreamos con pimentón y un poco de sal. Cortamos en rodajas pimiento rojo y verde. Si tienes amarillo también lo puedes añadir. Y ponemos por encima el pimiento. Troceamos media berenjena en trocitos no muy pequeños. La ponemos encima y cortamos la patata en trozos tampoco muy pequeños. Cortamos finamente un cuarto de repollo. Antes de poner el repollo colocamos una cabeza de ajo. Previamente la he lavado. Y ponemos el repollo. Si os gusta picante podéis añadir alguna guindillita. Ponemos por encima un manojito de hierbas aromáticas. Yo pongo albahaca, pero también puedes poner cilantro o perejil o varias hierbas aromáticas a la vez. Y cubrimos con unas hojas de repollo. Cerramos y lo ponemos a fuego alto durante 10 minutos. Pasados 10 minutos hacemos el fuego bajito. Yo por ejemplo tengo 12 posiciones y lo voy a poner en posición 2. Y cocinamos durante 2 horas sin abrir la cazuela y sin remover. O sea, no lo toques, ¿de acuerdo? Han pasado 2 horas y voy ya a retirarla del fuego. Las hojas con las que la hemos tapado normalmente no se comen, pero si te apetece los puedes comer. Y también retiramos la albahaca. Basma se sirve en el mismo orden en el que estábamos colocando los ingredientes. Primero ponemos en el plato el repollo, luego las patatas. Fijaros cuánto jugo aquí hay. Y ahora vamos colocando las berenjenas, los pimientos, la cebolla y la carne. Mirad cómo es la carne esta. Se parte con la cuchara de madera. Rociamos con el caldito y espolvoreamos con perejil.
Mmm. Mmm. El caldo está exquisito. El ajito que lo habíamos puesto ahí también se come. He preparado basmati ayer por la noche y lo he dejado fuera porque aún estaba caliente como para meterlo en la nevera. Y cuando esta mañana me he levantado, fijaros cómo está el caldo. ¿Os imagináis la calidad que tiene este caldo? Eso sí, en cuanto lo calentéis, volverá a estar líquido. Si queréis podéis añadir otro tipo de verduras. Eso sí, siempre respetando el orden. Abajo se ponen los ingredientes que más tiempo necesitan para cocinarse o los que están pensados para crear el jugo y arriba se ponen los ingredientes que menos tiempo necesitan para cocinarse. Aunque cambiéis los ingredientes, el nombre del plato seguirá siendo basmati, porque como os dije antes, el nombre indica a la técnica de preparación de este plato. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!